Hola, soy Caliche y el programa de hoy tiene que ver con una pregunta que me hizo recientemente un empresario. ¿Por dónde empiezo a arreglar mi archivo? Entonces le decía yo a este empresario, fresco, no se preocupe, eso no lo hace malo ni menos bueno. Ese es el problema del 90% de las empresas de este país, que no saben qué hacer, ni dónde poner, ni dónde meterse, ni nada respecto al tema del archivo. El archivo acumulado no nace de la noche a la mañana, eso se va dando poco a poco. En la medida en que las empresas van madurando, van generando documentación y la van acumulando en lugares insospechados. Eso no es un asunto que nazca o aparezca de un momento a otro, y es parte de lo que hay que entender, que si eres una pequeña empresa y estás apenas arrancando, pues este es el momento de empezar a organizarte desde ya. Pero si eres una gran empresa, pues simplemente deberás entender que algo hay para resolver. Bienvenidos, esto es Caliche Resuelve y la pregunta de hoy es simple: ¿cómo desacumular toda la información que se ha venido acumulando año tras año en el archivo de la empresa? Y lo que escucho más recurrentemente es: Caliche, lo que sea, por donde sea, pero hay que arrancar por donde sea. Y el problema no es empezar por cualquier lado. De hecho, muchas organizaciones que conozco contratan personas para el archivo, las ponen a trabajar, empiezan por cualquier parte y esas personas terminan o eliminando cosas que no hay que eliminar o tomando decisiones incorrectas, avanzando en procesos de organización sin un orden lógico, sin instrumentos que les den la guía. Eso sí es un problema. Y lo primero es el diagnóstico. Sin un diagnóstico es mejor no comenzar. ¿Y qué es el diagnóstico? El volumen, el estado, la antigüedad, los riesgos. Base fundamental del diagnóstico. El volumen, cuántos metros lineales, cuántas cajas de archivo, cuántas unidades documentales o carpetas, como llaman los archivistas, ¿cierto? Los riesgos, en qué riesgos está incurriendo la organización en estos momentos, riesgos de tipo jurídico, riesgos de tipo de infraestructura física. El estado básicamente es si están dañados o están muy buenos, pues como dicen por ahí, ¿cierto? Ese es el punto. Ustedes los archivistas ya me entienden, de la conservación documental. La antigüedad, es muy importante determinar la antigüedad del fondo que está ahí acumulado, poder saber cuántos años hay ahí, ¿cierto? Eso hace parte de todo ese ejercicio diagnóstico. Entonces tenemos que hacer, primero que todo, una reconstrucción de la historia de la organización, ¿cierto? De la historia institucional, como llaman, ¿cierto? Paso a seguir, entonces identificamos los periodos, identificamos un plan de trabajo, un plan archivístico para poder desacumular todo lo que está allí, y ya una vez se tienen estos elementos claros, entonces ya empezamos a hacer inventarios para poder identificar, ya poder saber exactamente qué es lo que tenemos allí acumulado, y sobre esos inventarios, con esa historia institucional y con ese plan archivístico que ya estamos ejecutando, pues entonces lo que sigue es hacer tablas de valoración documental, que será el instrumento que le vamos a presentar a la alta dirección para que pueda tomar decisiones sobre qué se queda y qué no se queda en la organización. Entonces, la tabla de valoración es la hoja de ruta para salir del caos, de eso que no logramos identificar. Cuando abrimos esas puertas encontramos un montón de cosas allí, y es el sustento legal para futuro de la organización para poder respaldarse dónde quedó lo uno, dónde quedó lo otro, o por qué se eliminó, o por qué se hizo apenas un proceso de selección específico de ciertos documentos. ¿Cómo les parece que hace unos meses llego yo a una organización y me dicen: esto lo organizamos el año pasado? Y nos pusimos a mirar, pues realmente lo que habían metido era los documentos en cajas que no eran ni de archivo, eran cajas de pañales, cajas de galletas. Estaban pues muy
rotulados pues ahí a mano alzada, y según ellos estaba organizado. Cuando les pregunté por el inventario, pues obviamente me dijeron, no, inventario, ¿eso qué es? ¿Qué hay ahí en esas cajas? No, no sabemos. La persona que lo organizó es la que sabe qué hay ahí. Ah, bueno, entonces llámela, no, ya no trabaja aquí. Y entonces, ¿dónde está el inventario? En la cabeza de esa persona que se fue. No, ella dejó un Excel. ¿Y dónde está el Excel? Entonces nace allí un concepto bien importante, y es el tema de la organización. Muchos empresarios creen que porque tienen los documentos metidos en un baño por allá que ya nadie usa y en unas cajas que no son de archivo, y porque tiene un Excel, ya está organizado. No, no, no. Eso es lo que tienen, es ahí otro caos formado por alguien que tal vez muy voluntariamente, muy querido, pues les ayudó a hacer eso, pero no. Organizar documentos seguramente va a ser otro programa que hablemos de él, porque eso tiene su ciencia, ¿o no, archivistas? Les voy a dar entonces unos tips. Primero mira, después toca. ¿Listo? Ese va a ser nuestro primer tipcito para el día de hoy. ¿Y eso qué significa? Voy a observar, voy a tomar fotos, voy a medir de cuántos metros lineales consta el problema. Ay, ¿cómo se mide un archivo caliche? No, hay una norma técnica, la NTC 5029, norma técnica colombiana 5029, eso lo compra en Icontec. Y siéntese a leer y a estudiar, tiene su ciencia. El segundo tip es el plan archivístico y la historia institucional, básico. Plan archivístico, ¿por qué? Porque necesitamos saber, a partir de esos metros lineales que hicimos en el tip anterior, cuántos recursos vamos a necesitar humanos, cuántos recursos técnicos, cuántos recursos tecnológicos, todo lo que vamos a requerir para poder ejecutar más adelante. Y paralelamente, entonces, reconstruimos la historia de la organización para identificar los periodos de las estructuras orgánicas que tuvo la empresa durante el tiempo que ha transcurrido la existencia de esta organización. No les tengo que decir que tienen que pedir la aprobación del plan, ¿cierto? Pues porque si no, entonces no tiene como mucho sentido. Aprobado el plan, aprobado los recursos, pues entonces ya lo que sigue es ejecutar. Y esa ejecución yo la llamo en este tip el inventario, ¿cierto? El inventario. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí vamos a hacer primero un mapeo, una identificación de todo lo que hay en ese fondo acumulado. Vamos a empezar a clasificar la documentación por periodos, los periodos que identificamos en la historia. Esos mismos periodos, así vamos clasificando la documentación. Y de esa manera, entonces vamos empezando a entender de qué consta ese fondo acumulado. Lo vamos desacumulando. El cuarto tip, muy importante. No eliminen nada porque parezca viejo, no. Recuerden, antes de hacer cualquier proceso de descarte o de eliminación de documentos, hay que tener una tabla de valoración que esté al menos aprobada en el sector privado por un comité interno, en el sector público por el Archivo General de la Nación o los consejos territoriales, que son los que se encargan de eso. Pero ojo, nada de eliminar sin aprobación, no. Si hoy aprendiste algo, que sea esto. Si el volumen es grande, el caos es monumental y hay que hacer algo en el archivo, pues lo primero será hacer el diagnóstico, hacer el plan de trabajo, hacer la reconstrucción histórica, hacer el inventario, construir las tablas, y todo eso es mejor hacerlo en compañía de un experto. Y para eso estamos nosotros en Antioquia Responsable. Soy Caliche y recuerda, en Antioquia Responsable tenemos soluciones de expertos a tu alcance.